Ya está con nosotros el doctor Mariano Fusero, que es abogado y además miembro de la Asociación de Pensamiento Penal, para dialogar sobre este tema y a ver cuál es su postura frente a esta problemática que ahora salta a la vista y se pone como en primera plana luego de la tragedia de Costa Salguero. Mariano, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo para evitar esto? A ver, lo que hay que hacer es precisamente lo que no estuvimos haciendo durante mucho tiempo. O sea, durante 70 años de prohibicionismo, represión, estuvimos enfocados dentro de esa línea a una cuestión de pensar que con la punición íbamos a controlar todo mal, ¿no? O sea, dentro de todos los males que se quiere combatir con la represión y el Código Penal en la mano, está el tema de las drogas. ¿Por qué voy a esa cuestión? O sea, porque nosotros somos un país que tenemos muy atrasada, nuestra actual ley de drogas viene de 1989, de una corriente muy punitivista, de la última convención de 1988 internacional, pedía a los países severidad respecto a la represión porque se está viendo que la guerra, la llamada guerra contra las drogas, estaba fracasando. Por lo cual ahí se puntualiza en una figura en particular que es la tenencia para consumo personal y otras figuras de lo que llamamos delitos de consumo, o sea, como para vincular a cualquier acto de consumo de las personas a una conducta delictiva, ¿no? Que es pasible, obviamente, que sea perseguida por la policía, que sea perseguida por los tribunales, etc. ¿Qué pasa cuando un consumidor es visto por el sistema como un criminal? O sea, el efecto inmediato de eso es el que el consumidor no accede a los efectores de salud. Primer efecto que está reconocido, o sea, por la Organización Mundial de la Salud, por la ONU, por la OEA, por la Comisión Global de Política de Drogas, que la componen 22 personalidades entre expresidentes, funcionarios de la ONU como Kofi Annan, etcétera, que están pidiendo que a los usuarios no se los criminalice, como principal efecto, como para no apartarlo de los efectores de salud. En relación a lo que pasó en concreto, también está lo que se llama una política de reducción de riesgos y de daños para las personas que consumen sustancias prohibidas. Que eso genera mucha polémica por el momento, ¿no? Genera polémica, pero a ver, hay que reconocer, por ejemplo, que en la ley de abordaje de adicciones ya está contemplado. O sea, en el artículo 10 de la ley, que se aprobó en 2014 por unanimidad del Congreso Nacional, el artículo 10 establece la política de reducción de daños. Lo que pasa ahí con esa ley es que falta de reglamentación y brindarle, como toda reglamentación produce, un contenido efectivo dentro de los conceptos de la ley y los programas, ¿Cómo concretamente ese control de riesgo? Control de riesgo, o sea, hay muchas políticas de control de riesgo vinculados a lo que sucedió el otro día, creo que se estuvo tratando en este programa, es el tema de lo que se llama los programas de testeo de sustancias, ¿no? O de análisis de sustancias. Por ejemplo, hay una experiencia que se realizó en España y también en otros países más cercanos a nosotros, como Colombia, como México, más relacionados con nuestra cultura, quizá en nuestra idiosincrasia, que se llevan adelante estas políticas como una forma de superar este prejuicio de que diciéndole a la población que la droga es mala, la droga mata, etcétera, que son mensajes que efectivamente pueden llegar a tener una cuestión preventiva o no. ¿Pero no faltan buenas campañas de concientización en los colegios, por ejemplo? Faltará siempre una cuestión de prevención, de educación, para seguir y profundizar eso. Lo que sí estamos seguros, o sea, yo hablo en plural por pensamiento penal, estamos seguros también que la campaña de atemorizar y dramatizar la cuestión de las drogas efectivamente no funcionó, porque las drogas actualmente hay como 600 sustancias prohibidas en el mundo, o sea, siguen creciendo en cantidad, van bajando el precio, están más disponibles y los índices de consumo siguen aumentando, no solo acá, sino en todo el mundo. Mariano, entonces esas campañas de aterrorizar a la población o eventualmente criminalizar, o sea, no están funcionando. No hablo de aterrorizar, hablo de concientizar ya desde el comienzo de la secundaria, desde séptimo grado, hablar un poco a qué puede llevar con este tema de no solamente de la droga, sino también de estas pastillas, de todo esto que estamos viendo. Hablarles a los chicos. ¿De cuál? O sea, totalmente. O sea, crear una cultura... Sin asustarlo, ¿no? Obvio, yo cuando hablo de no asustar, lo que uno espera es que las campañas estén basadas en algo científico, en algo objetivo. Por la campaña, como digo, o sea, si a los chicos les decimos, no sé, el cannabis te va a matar o el cannabis te va a llevar eventualmente a inyectarte heroína, eso es falso. O sea, caer en esas cuestiones, esos lugares comunes, o sea, ya tenemos pruebas sobradas de que fracasa. O sea, estoy hablando que no solo fracasa acá, sino fracasa en el mundo. Por eso en el mundo se están llevando otras políticas, nuevos abordajes que conllevan a la reducción de daños, por ejemplo, el análisis de sustancias en las fiestas electrónicas, es muy importante. ¿Eso qué consiste? ¿Que hay un puesto en una fiesta electrónica hay donde un puesto que a veces va la persona que ha decidido consumir drogas esa noche y dice, testea
pateame esta pastilla. Tal cual, o sea, tiene que ser siempre un régimen o que esté tolerado, o sea, porque tenemos que basarnos que sin no tener a la persona vista como un criminal, ¿no? O sea, porque si la persona tiene una sustancia, por ejemplo, en nuestra ley es vista como un criminal. Por más, ahí hago un paréntesis, que la Corte Suprema hace 7 años en el fallo de Arriola dijo que no hay que criminalizar a los usuarios y eventualmente no hay que apartarlos de los efectores de salud. Lo que conlleva el programa de análisis de sustancia precisamente es que, como vos decías, Claudio, o sea, la persona va voluntariamente, da una pequeña porción de su sustancia, se hace un análisis en 5 o 10 minutos según la sustancia que se trate, se puede determinar qué es lo que tiene esa sustancia como para que la persona eventualmente elija si la consume o no y cuál es el riesgo también de consumir esa sustancia, ¿no? Porque lo que pasa con la prohibición es que no permite la información clara y no tiene ese derecho a saber cuál es la calidad de una persona en lo que está consumiendo. Lo mismo que pasaría, por ejemplo, si prohibimos, como se prohibió en su momento el alcohol, en la ley seca de Estados Unidos, o sea, no había un control de la sustancia, entonces la gente nunca dejó de tomar alcohol. Lo que pasaba es que empezó a tomar alcohol metílico en vez de alcohol etílico. Y el alcohol metílico, lo que significó en 11 años de prohibición por la ley seca, significó 30.000 muertes y 100.000 casos de ceguera. O sea, la gente quería tomar alcohol. O sea, y como faltaba el control institucional por parte del Estado de esa sustancia, la gente empezó a consumir cualquier otra sustancia más dañosa a su salud que el propio alcohol, ¿no? ¿Sabes qué? Quisiera preguntarte si esta campaña que se ha hecho en otros países de testeo, como de reducción de daño, ¿es posible aplicarla sin tener el paso previo de empezar a pensar en la legalización de las drogas? ¿Van de la mano? Y preguntarte también, de acuerdo a tu experiencia, ¿hay algún porcentaje que pueda demostrar cuánto ayudó a salvar vidas esto en otros países? Hay estudios relevados sobre lo último, estudios relevados que efectivamente todo lo que sea reducción de daños sí salva vidas, o sea, no solo lo que sea análisis de sustancia como para que una forma de prevención, no solo la prevención de análisis de sustancias se dan en los eventos en concreto como son las fiestas electrónicas, también, por ejemplo, una experiencia que se realizó en España con dentro del Ministerio de Sanidad, allá que vendría a ser análogo a nuestro Ministerio de Salud, se hace como un relevamiento de las sustancias que se incautan en los juzgados federales, que acá se podría hacer tranquilamente, y comprobar qué es lo que tienen esas sustancias que están incautadas. Y en el caso que encuentren sustancias que realmente, o sea, están adulteradas, ¿no? Por motivo de la prohibición, como decíamos, con algún, no sé, vos imagínate una estricnina, o sea, entonces se hacen campañas públicas como para concientizar a la población de que esta sustancia que se está vendiendo tiene estricnina. Lo que pasó, por ejemplo, con las pastillas, si llega a ser efectivamente la pastilla que se denomina como Superman y demás, ese análisis ya se había hecho hace un año en España y una ONG que se llama Energy Control había alertado sobre su potencialidad, o sea, letal. Entonces eso se puede hacer como de un carácter hasta preventivo, lo que estamos hablando, no solo la educación y demás, sino que decía la sociedad, se está vendiendo esto. Desenmascarar lo que están vendiendo. Desenmascarar lo que están vendiendo y darle el derecho a la población a elegir si quiere consumirlo o no. O sea, Mariano, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta cualquier momento, gracias.